pajaritas, yo soy Emma y esto es La Pajarita de Papel. Bueno, pues este vídeo es un vídeo que llevo bastante tiempo queriendo hacer porque es un tema que me interesa mogollón. Pero primero vamos a aclarar una cosa antes que nada, y es que me he cambiado el Instagram. Bueno, no me he cambiado el Instagram, simplemente he reabierto la otra cuenta que tenía exclusivamente para libros, que la tendréis el link directo abajo en la cajita de la descripción, o si no os lo pongo aquí, es en moco_riz, y es porque la otra cuenta de Instagram pues la tenía más personal, así que he decidido reabrir esta cuenta para ir subiendo más cosas de libros y ahí pues comentaré más cosas de estas cosas tan pesadas que no puedo ni coger. Bueno, el tema del vídeo de hoy es un tema que me interesa mogollón. La verdad es que es algo que siempre me ha interesado desde que era bastante cría, bueno, desde que entré en el instituto básicamente, y es sobre las lecturas de instituto, tanto las obligatorias, os voy a hablar también de las que yo leí por mi cuenta, las que a mí me gustaría que hubiesen sido obligatorias o las que creo que deberían ser obligatorias, bueno, obligatorias, o por lo menos que los chavales de instituto se lo lean. Básicamente que quería hacer este vídeo porque ya os he comentado alguna vez que tengo una prima de 13 años a la cual, bueno, que está en... Si oís algunos golpes es porque tengo unos vecinos un poco tocapelotas y nada, no os preocupéis porque ya llevamos como 2 meses. Y eso, tranquila Emma, no pasa nada. Ah, sí, lo de mi prima. Bueno, y cada vez que voy a visitar a mi prima a Barcelona, pues le suelo llevar algún libro. Ahora mismo se debería estar leyendo La Segunda Revolución, porque son los libros que tiene. Y entonces he decidido hacer ahora este vídeo para que, bueno, pues si estáis en el instituto, o sois adolescentes o así, y me estáis viendo estando en el instituto, pues que tengáis una larga lista de posibles libros para leer. Yo fui a un instituto a un colegio concertado de monjas. Es decir, la mayor parte de mis lecturas fueron enfocadas más a un tema de la pobreza, la guerra y esos temas que son bastante importantes, pero no se las vas a leer a un niño de 10, 11, 12 años porque no. O sea, son libros que impactan, pero en un niño al que le estás intentando inculcar el hobby de la lectura, pues que te diga que no. Uno de esos libros, me pongo aquí porque tampoco los tengo en Whisca. Uno de esos libros fue Abdel, espera que tengo por aquí el autor, de Enrique Páez, que es, pues, va sobre un niño, es que hace ya tantísimos años, va sobre un niño pues que vive en uno de estos países que está en guerra, supongo que sería Siria o alguno de esos países. También leí otros libros como Diario de un campo de barro, que también trata sobre una chica que está en un campo de refugiados, no sé, lo que me puedo acordar. Básicamente, pues la mayor parte de las lecturas eran así. Pero también tuve muchísima suerte porque tuve una profesora sustituta, de hecho, que nos mandó libros que revolucionaron mi estantería. Como por ejemplo Finis Mundi de Laura Gallego, que yo por aquel entonces, cuando nos mandó leer ese libro, yo había terminado de leer la saga de Harry Potter y ya no volvía a creer en la lectura jamás. O sea, yo ya no quería leer absolutamente nada hasta que descubrí a Laura Gallego con Finis Mundi. Y me gustó tantísimo el libro, bueno, de hecho me estaba gustando tantísimo el libro que empecé a buscar más sobre la autora. Descubrí que mi tía se estaba leyendo Memorias de Idún, que es de la misma autora, mientras yo me estaba leyendo Finis Mundi. Entonces dije, que esta autora ha escrito más, pues vamos a leerla. Así que leí Finis Mundi, leí Memorias de Idún y luego le siguió La Emperatriz de los Etéreos, que es el único que tengo más de Laura Gallego en físico, pero bueno, que me seguí leyendo todos los libros de Laura Gallego, básicamente. Otro de los libros que me mandaron para leer obligatoriamente fue Rebeldes, del cual ya os he hablado, que es uno de mis libros favoritos. Es un libro súper fino de Susan A. Hinton. Es finísimo, se leía súper rápido y yo me acuerdo que es que, nos lo mandaron a leer, lo empezamos a leer y es que supuestamente nos tenía que durar como una semana el libro o algo así y yo me lo leí en un solo día y bueno, pues imaginaos yo en clase llorando fatal de la vida. Y fueron lecturas obligatorias, o sea, no... Claro, todos los chavales dicen, joder, una lectura obligatoria, me están obligando a leer. Eso de que te obligan a leer, pues ya no.
no se lleva, pero oye hijo, ¿qué quieres que le haga? Tenemos que leer. Obviamente, pues en cuanto llegó bachiller, selectividad y toda esa pesca, a partir de cuarto de la ESO así empezamos ya a leer libros más clásicos, como por ejemplo La Celestina, que es uno de mis libros clásicos favoritos, de los pocos que he leído, pero la verdad es que me encantó, o sea, fue una pasada. También otros clásicos como por ejemplo Los Santos Inocentes, partes del Quijote. Yo creo que ese es más el problema de lo de las lecturas obligatorias, que por ejemplo mis compañeros de clase rebeldes pues no les interesaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creo que era de los años 80, no sé de qué año es este libro, de puta madre, del año 67. ¿Cómo le pones a un niño de 15 años que está descubriendo TikTok? Bueno, perdón, en realidad lo están descubriendo antes. No sé, un chaval que le interesa más el dembow que leer, le pones un libro más viejo que su madre o algunas de sus abuelas. O sea, vamos a ver. Yo sí que estoy en parte contenta de las lecturas que me mandaron en el colegio, pero en parte estoy bastante decepcionada con esas lecturas porque muchas estaban enfocadas al tema más de la pobreza y así. Y nos pusieron algunos libros, por ejemplo, los libros que a mí me gustaron, pues al resto de mis compañeros pues no les interesó para nada. Pero bueno, obviamente ahora, como ya hace muchos años que no estoy en el instituto, pues ya supongo que espero que haya cambiado la cosa. Bueno, yo ya era una aficionada de la lectura, que en cuanto entré en la ESO ya me había leído un mogollón de libros y como os dije no sé si fue en la ESO, no, fue en primaria, creo que fue en primaria, no sé, primaria a principios de la ESO fue cuando descubrí a Laura Gallo García, de que ya os he hablado, y entonces me leí todos y cada uno de los libros que la chavala había publicado, que en realidad tampoco eran tantos, y uno de ellos, Dos velas para el diablo, se convirtió en mi libro favorito. Y Laura Gallego me dio esperanzas a seguir leyendo fuera del instituto. También descubrí otro autor y es Albert Espinosa, que yo lo descubrí por Planta Cuarta, que también nos pusieron la película en el instituto. Y entonces decidí leerme El Mundo Amarillo de Albert Espinosa. También a partir de este libro descubrí todos los libros que... Bueno, en realidad creo que por aquel entonces tan solo había sacado este libro, pero estaba sacando la serie de Pulseras Rojas y entonces fue cuando empecé a sacar más libros y yo me compré los libros que iba sacando, y también fue una época en la que estuve leyendo solamente a Albert Espinosa porque me pareció una pasada. De todos los libros que ha sacado, creo que este es el libro, que también os he hablado de las mejores lecturas, que creo que este es el libro que mejor, que podría interesar más a los estudiantes de instituto. La verdad es que yo me lo leí también con 13, 14 años o algo así, y me llamó muchísimo la atención, y además también es bastante fino y no cuenta una historia en sí con unos personajes donde te puedes perder o algo, cuenta su historia. También por parte de otra profesora descubrí a Jordi Serra y Fabra, que bueno, lo descubrí con Campos de Fresas. Bueno, descubrí a Jordi a partir de una profesora que me recomendó leer Campos de Fresas. Me lo recomendó básicamente porque yo estaba pasando una época un poco mala, por decirlo de alguna manera. Bueno, mala, si habéis leído Campos de Fresas sabéis de qué va, ya sabéis a qué me refiero, o si no, con el siguiente libro del que os voy a hablar ya lo vais a entender. Y bueno, la verdad es que me interesó muchísimo el realismo con el que trataba asuntos de adolescentes. Y también es un autor que os recomiendo si tenéis algún tipo de problemas, tanto en el instituto como personalmente. Es un autor que trata estos temas de una manera muy real, muy cercana, y vamos, que es que cogéis cualquiera de sus 833 libros, creo que son más. O sea, me he inventado aquí un número al azar, pero creo que son incluso más. Una amiga me dejó el libro de Frío, bueno, básicamente porque yo se lo pedí porque en aquel entonces yo tenía una anorexia bastante grave, tenía una depresión bastante grave, y entonces pues quería leer algo que me entendiese, ya que no podía encontrar a nadie que me entendiese, pues por lo menos me leía un libro
que tratase algo sobre lo que me estaba pasando para yo entender lo que me estaba pasando. Y la verdad es que me hundió bastante, o sea, no creo que me ayudase ese libro. Así que si estáis sufriendo algunos de las enfermedades como anorexia o depresión, no os recomiendo leer este libro. Lo recomiendo para aquellas personas que no entienden lo que es la anorexia, lo que es la depresión. Y la verdad es que me hubiese gustado que mis compañeros de clase o mi familia se lo hubiese leído en vez de yo para entender lo que me estaba pasando. Otro compañero de clase también me recomendó a un autor, el cual hace poco me he leído el libro suyo, pero ya hablaremos en el próximo vídeo de él. Y me recomendó un libro que se llama Rebelión en la Granja de George Orwell, que creo que últimamente sí que es lectura obligatoria en los institutos, pero yo pues, no lo conocía, ni siquiera conocía a George Orwell. Y Rebelión en la Granja fue un descubrimiento increíble. Empecé a leer George Orwell, empecé a leer cosas como más adultas, por decirlo de algún modo. Cosas que empezaron a formar una ideología a partir de George Orwell. Me creé mi propia ideología. Si sois chavales que queréis entender cómo funciona el gobierno, básicamente, de verdad que lo tenéis que leer. Pero si no os interesa mucho, os recomiendo que esperéis un poquito a leer ese libro porque George Orwell no es para todos los públicos. En cuanto a libros que he leído últimamente, es decir, una vez salí del instituto y que ojalá los hubiese leído yo en mi época de instituto, de hecho tengo bastantes, ahora mismo tengo 5 aquí, he escogido 5 para que no... Bueno, en realidad he escogido más, 7 o así. Y es que son libros que yo me he leído ahora en la universidad y que de verdad que me hubiese gustado muchísimo que me las hubiesen puesto como lecturas obligatorias en el instituto o que alguien me hubiese dicho: tienes que leerte este libro, porque yo creo que hubiesen marcado como estos libros que os voy a enseñar ahora, hubiesen marcado un antes y un después como estos libros que yo me leí en el instituto. Uno de ellos es Invisible, de Eloy Moreno, que es un libro que me fascinó. Creo que le puse 4 estrellas, pero no le puse la 5ª estrella porque me pareció muy simple para mí entender lo que estaba explicando, la historia que estaba contando la contaba de manera muy sencilla, muy simple y a mí no me hizo pensar, obviamente, pero la verdad es que me hubiese gustado, yo creo que lo hubiese disfrutado todavía más, me hubiese enseñado todavía más. Pues nada, voy a tener que esperar a que terminen. ¿Ya? Bien, perfecto. Invisible es un libro que trata sobre el bullying en el instituto y la verdad es que de verdad que ojalá, no yo, sino todos mis compañeros de clase por aquel entonces se hubiesen leído este libro. Muy buena opción para una lectura obligatoria de instituto. Otro de ellos, del cual van a hacer una película que estoy deseando ver, es El odio que das, y de Angie Thomas. Si no conocéis este libro, va sobre el movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan, y trata pues de eso, de una chica de 16 años que ha visto como su mejor amigo moría. Vive en un barrio marginal, pero en cambio va a un colegio privado y en ese colegio privado es la única chica negra y bueno, pues en el barrio negro no la aceptan como uno de ellos, pero en el colegio privado tampoco la aceptan como uno de ellos, así que ella está dividida entre estos dos mundos y también tiene que lidiar con la muerte de su mejor amigo a manos de un policía y brutal, o sea, estoy deseando ver la película porque hay a cada escena... Joder, qué pelos te dejas, Emma, cuando te tocas el flequillo. Hay cada escena que es que yo tenía los pelos de punta, no podía dejarlo en ningún momento y desde luego que lo tenéis que leer antes de ver la película. No sé cómo va a ser la película, pero la verdad es que es un libro muy fácil de leer. A mí este movimiento, este tema, no que sea racista, ojo, no me malinterpretéis, pero este tema no me interesaba, la verdad, o sea, no me llamaba mucho el tema y cuando lo leí fue, vamos, un lavado de cara. Incluso me llegó a cambiar el pensamiento sobre estos movimientos, o sea que es una pasada.
y también es una muy buena opción para una lectura obligatoria. Otro que es súper famoso, que también tiene película y que, bueno, yo creo que ya lo conocéis todos, es Wonder, la lección de August, que de hecho tiene más libros, así como pequeñas historias sobre los demás personajes. Y bueno, la lección de August de... ¡Hala, está roto! Joder, Emma, de verdad, no tienes paciencia. Bueno, la lección de August de R.J. Palacios es un libro que trata sobre un niño que tiene 10 años y que va por primera vez al instituto. O sea, al instituto, al colegio. A él siempre le han dado clases en casa y por primera vez va al colegio y está cagado de miedo porque tiene una discapacidad física. Bueno, la han tenido que operar múltiples veces y tiene una deformidad en la cara bastante importante y por eso pues le da mucho miedo que se rían de él y ese tipo de cosas. Y lo podemos ver todo desde el punto de vista de August, que es un niño de 10 años. Y yo, pues, claro, yo lo leí con 19 años, creo, 19 tenía. Y o sea, yo me metí en la mente de August con 10 años y es tan tierno y lo cuenta de una manera tan tierna y que dices, joder, un niño con 10 años que tenga la mente tan inocente, cada vez da pena, pero da muchísima ternura. Y te deja un mensaje súper positivo. O sea que también lo recomiendo como lectura obligatoria. Además, mi prima, de la que os he hablado, también se lo leyó y vamos, le encantó. Estos dos libros que faltan son de dos autoras españolas, las cuales yo he tenido el gran placer de conocer. Y son libros que he leído en estos 2 últimos años que me han vuelto loca. Uno de esos libros es El Imperio del Sueño, de Laura Tárraga. Qué maravilla de señora, de todo. Está ambientado en un mundo donde la gente ya no puede soñar, la gente es incapaz de soñar, tan solo unos pocos pueden soñar y entonces esos sueños se venden. Luego hacen una especie de torneo que se llama El Imperio del Sueño, el cual los mejores sueños ganan un premio y bueno, pues nos trae... Es que estoy hablando muy rápido porque me quedan 5 minutos antes de que la cámara... En este mundo viven dos chicas que son Joana, que es una chica que vive en el barrio más bajo de todo Cefanis, y Leiza, que es una soñadora súper mega famosa porque tiene unos sueños que son la leche. ¿Y qué pasa? Que Leiza de repente ha dejado de soñar y conoce a Joana y con ayuda de Joana pues podrá participar en el Imperio del Sueño. Fantástico, o sea, es súper finito, es autoconclusivo. Me pareció una pasada y trata temas muy importantes hoy en día, como por ejemplo el tema del acoso, la violación, etc. O sea, Laura lo cuida con un detallismo increíble y eso, que es una pasada y debería ser lectura obligatoria en el colegio. Que de hecho hay muchas veces que por Twitter sí que veo que retuitea cosas Laura o por Instagram y así de chavalas y chavales de instituto que leen el Imperio del Sueño y es que me parece una pasada y me parece lo más mejor del mundo mundial. Otro libro que yo creo que no lectura obligatoria en institutos, lectura obligatoria de la vida. O sea, tú si no te lees este libro no puedes vivir con la vida. O sea, yo creo que si quieres seguir viviendo tienes que leer este libro. O sea, marca un antes y un después en tu vida. Y ese libro es La Flor de Fuego. A ver, este libro trata sobre el tiroteo que hubo en el instituto, no me acuerdo cómo se llama el instituto bueno, pues hace muchos años en Estados Unidos y bueno, pues es un tema que en Estados Unidos está bastante candente, es un tema que personalmente me preocupa muchísimo, que son pues eso, los tiroteos en los institutos y este libro trata sobre eso, pero no trata sobre el tiroteo, sino trata sobre el antes. El cómo se ha derivado en eso. Y los personajes, sobre todo John, me pareció una pasada. La evolución que hace, la evolución de muchos de los personajes es que es sencillamente increíble. Yo desde luego que fue uno de los mejores libros del 2017, por no decir creo que la mejor lectura del 2017. Y eso que pienso que, bueno, La Flor de Fuego de Alba Quintas Garciandia, que de hecho ha sacado hace poco La Venganza de Ariadna, que también me llama mogollón la atención. Y de verdad que creo que debería ser una lectura obligatoria
de la vida. Así que eso, si os habéis leído alguno de estos libros, si no os habéis leído ninguno de estos libros, es que no sé qué estáis haciendo, la verdad, con la vida. Y me gustaría, antes de cerrar este vídeo, mandar un mensaje a todos aquellos que me estáis viendo y todavía estáis en el instituto, y es que leáis y que os sintáis orgullosos de leer, de que os guste leer, porque la lectura es una pasada. Últimamente tenemos autores que son una burrada, sobre todo autores españoles que están emergiendo y que tienen unas historias increíbles, y sobre todo que son autores jóvenes, o sea, autores que saben lo que tú estás viviendo. Así que no hagáis como yo, no os arrepintáis, que no os dé vergüenza admitir que leéis, que os gusta leer, aunque a vuestros compañeros no les guste, que les den. Y si queréis leer pero os aburre o no os gustan los libros que estáis leyendo en el instituto o algo, de verdad que me podéis preguntar a mí, a cualquier booktuber, nos podéis pedir recomendación y es que estaremos encantados de ayudaros, porque pienso que la mejor época para leer es durante el instituto. También es verdad que todas estas lecturas de las cuales os he mencionado yo, sobre todo las últimas que os he mencionado, las podéis leer en cualquier momento, porque yo pienso que la lectura juvenil es algo que no tiene edad, o sea, se califica como juvenil, como new adult, como lo que sea, pero yo personalmente no lo considero para ninguna edad en concreto. Y podéis preguntarle a cualquier booktuber, que ya pueden tener 30, 40, 21 o incluso 13 años, que yo pienso que las lecturas juveniles todavía nos pueden enseñar muchísimas cosas, y es por eso por lo que me gusta. Y nada, creo que me he alargado demasiado con este vídeo, además de que tengo que grabar más vídeos porque voy a volver a tener una semana un poco ocupada. Podéis dejarme un comentario diciendo otros libros los cuales vosotros creéis que deberían ser lectura obligatoria en el colegio. Yo creo que hay muchísimos más, hay una barbaridad de libros, pero es que ya me ha quedado demasiado largo este vídeo, así que eso, dejadme un comentario diciendo qué libros os hubiese gustado a vosotros leer, o qué libros creéis que deberían ser lectura obligatoria en el instituto ahora mismo. Y eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado o suscribiros para ver más vídeos. ¡Nos vemos!